el segmento de CNN Contigo. Estamos con el gerente general de Origina, una empresa de payroll, Jorge Gándara, analizando el endeudamiento, el sobreendeudamiento, en qué fijarse, sobre todo cuando uno adquiere compromisos financieros. Jorge, uno de los temas que nos parecía relevante era el sobreendeudamiento. Eso implica cuando uno se endeuda por sobre lo que uno es capaz de pagar. ¿A qué atribuyes tú, o no sé si tienen cifras ustedes ahí en Origina respecto de cuál es el nivel de sobreendeudamiento que hoy día tenemos los chilenos? A ver, nosotros, el sobreendeudamiento efectivamente es uno de los problemas que venimos trabajando ya por espacio de 5 años. Lo que nosotros hacemos es trabajar el aspecto de endeudamiento y sobreendeudamiento al interior de cada empresa con el grupo de colaboradores, ¿cierto?, que le pertenecen. Lo que vemos es que, en general, entre muchos trabajadores de empresas medianas y grandes de Chile, buena parte de ellos están en una calidad o en una problemática de sobreendeudamiento. Probablemente nosotros estimamos que entre el 40 y el 50% de muchos trabajadores de las empresas que a nosotros nos toca atender se encuentran en una situación de sobreendeudamiento. Ahora, ¿qué es sobreendeudamiento? Como su nombre lo dice, estamos hablando de un exceso de deuda. Hablábamos hace un rato atrás que probablemente era sano destinar no más allá de un 15%, ¿cierto?, de los ingresos netos de la persona o la familia. Por lo tanto, cuando una persona empieza a superar, ¿cierto?, esos niveles, empieza a contraer deudas por más allá de sus capacidades. Es importante también, creo, recordar algo que es muy básico. ¿Por qué la gente se endeuda y se sobreendeuda? ¿A qué atribuirlo? Primero, y lo más básico es que cuando tú gastas más de lo que ganas, y eso lo haces de manera permanente, nosotros hablamos de que tiene entonces un déficit crónico. Cuando una persona o una familia está gastando permanentemente más de lo que gana, más de sus ingresos, bueno, ese saldo lo tiene que financiar. ¿Y cómo lo financia? Lo financia con deuda. Y en general vemos comportamientos que mucha gente empieza a usar las tarjetas de crédito para comprar el supermercado en cuotas, empieza a atender una serie de gastos básicos usando instrumentos de deuda. El otro fenómeno que creo que muchas actividades de comercio y como parte del sistema le hemos ido enseñando quizás mal a los deudores que solo se fijen en la cuota. Entonces, de alguna forma muchos deudores se han estado fijando solo en la cuota, se han olvidado de cuál es el tamaño de deuda que tienen. ¿Cómo definimos nosotros el sobreendeudamiento? Nosotros decimos que una persona está sobreendeudada cuando tiene comprometida 7 veces o más su renta bruta. O sea, perdón. Sí. Perdón, una de las cosas que, porque se me está acabando el tiempo, que me parece relevante preguntarte antes de poder ir al corte es, entendiendo el problema, ¿cómo se sale de esto? Porque empieza una suerte de bicicleta en que empiezo a pedir más créditos para pagar y al final se transforma en un caos. Estoy endeudado uno por todas partes. Absolutamente. Nosotros trabajamos también sobre la base de un desarrollo que también hizo la Universidad Central hace algunos años atrás, que habla del círculo del sobreendeudamiento. Sí. Y el círculo del sobreendeudamiento tiene 10 pasos muy claros en los cuales un deudor va avanzando y lamentablemente va deteriorando de manera muy importante su solución, su problema. Entonces, la pregunta es cómo hacemos que ese deudor empiece a retroceder en el avance del sobreendeudamiento. Una de las formas que hemos encontrado y el mercado ha encontrado en los últimos años es que eliminar todas las deudas chicas que tienen un costo altísimo, consolidarlas, ¿cierto?, en una sola deuda que esté, ¿cierto?, a una tasa o un costo financiero relevantemente menor que el costo que tiene hoy día a través de un montón de deudas pequeñas. Ahora, eso es bueno en la medida que eso signifique que en el presupuesto familiar esa mejora se incorpora. Y ahí hay un tema también que hay que trabajar bastante. Payroll.cl, ¿dónde los pueden contactar para poder tener datos de esto? Dos sitios, www.origina.cl, www.payroll.cl/bienestar. Nosotros somos el área de bienestar de Payroll. Jorge, muchísimas gracias por haber venido al estudio a entregarnos estos importantes datos para el bienestar también de los televidentes. Gracias.